Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Bien. Hola Axel, buenas noches Damián, buenas noches David también, a todos los presentes. Bien, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo se sienten para el examen del lunes? Y preparándome, profe, no tengo otra manera de decirle. Y sí, está bien, me parece muy bien. ¿Algunas dudas así en específico? Muchas. No, ¿cuál era donde tenía duda? A ver. Tengo una duda con el tema del trabajo, de un punto que no sé. Que bueno, ya se lo tragué, pero ese me quedó la duda. De la partición del conjunto. Eso me quedó una pequeña duda. Bien. Pero Recordemos que la partición de un conjunto, para que sea una partición de A, ¿sí? El conjunto, debemos verificar tres propiedades, ¿sí? La primera propiedad decía que A sub I tiene que ser distinto al conjunto vacío. Imaginemos, nosotros tenemos un conjunto compuesto por... Vamos primero con las propiedades, después vamos a un ejemplo. Perdón. Entonces la primera propiedad decía que A sub I tiene que ser distinto al conjunto vacío. ¿Qué me está indicando eso? Que si yo tengo mi conjunto y lo particiono, ya sea en 2 o en 3, formo A sub 1, A sub 2 o A sub 3, si se quiere. Entonces, esas particiones tienen que contener elementos. Si contienen elementos, entonces es distinto al conjunto vacío, ¿sí? Generalmente siempre la primera propiedad se cumple. Ahora hay que ver qué ocurre con la propiedad número 2. Nuestra propiedad número 2, la propiedad número 2 nos dice que A sub I intersección A sub J, A sub I intersección A sub J, tiene que ser igual al conjunto vacío. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que la intersección entre las particiones que yo hice de mi conjunto no tiene que poseer elementos en común. Por eso dice que A sub I intersección A sub J tiene que ser igual al conjunto vacío. O sea que si yo tomo A sub 1 de mi partición del conjunto y hago intersección A sub 2, no debe existir elementos en comunes en esa partición para que sea igual a vacío y así se va a verificar la segunda propiedad. Y en la tercera propiedad es la unión, ¿sí? Es la unión de A sub I con respecto al conjunto identidad, dice la teoría. El conjunto identidad está representado por la I latina mayúscula. ¿Y quién es mi conjunto identidad? Es mi conjunto. El conjunto que yo tengo desde el principio sería el conjunto identidad. Entonces, la tercera propiedad es la unión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a unir todas las particiones que yo hice de mi conjunto, las tengo que unir. Y voy a decir A sub 1, unión A sub 2, unión A sub 3. Que eso va a ser igual a ¿quién? Entre llave, los elementos de A sub 1 cierran llave, unión, los elementos de A sub 2 cierran llave, abren otra llave, unión A sub 3, que eso va a ser igual a, y ponen todos los elementos en un solo conjunto, ¿sí? Eso es la partición de un conjunto. Entonces, yo tengo que ver que se verifiquen
las tres propiedades y ahí voy a estar frente a una partición del conjunto A, si se quiere. ¿Mm? No sé si se entendió. Sí, profe, ahí más o menos estaba yendo por el tema del apunte, pero como algunos temas se me van. Ujú. Pero bueno, Bien. era Entonces, el único punto que queda duda. Bien, entonces tengamos en cuenta que la partición del conjunto, para que sea una partición de A, a mí se me tienen que verificar las tres propiedades, ¿sí? La propiedad número 1 siempre se va a verificar, la propiedad 3 también, porque es la unión, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que a mí me va a determinar si es la partición, si A es una partición de A, en la propiedad número 2, ¿sí? Mientras se verifique que la intersección entre las particiones me dé vacío, entonces correctamente vamos a estar frente a una partición de A. Bien. Eso con respecto a la duda que tenía Sebastián. Ahora vamos a la pregunta que me hace Damián. ¿Cuántas preguntas son y cómo es el parcial? Bien. Vamos a hablar de cómo va a ser el parcial. El parcial, la parte práctica ustedes ya la tienen porque yo se las envié. ¿Cómo va a consistir? A las personas que ya me las entregaron, la devolución se la voy a hacer cuando terminen de rendir. Teniendo en cuenta los ejercicios que han hecho, entonces yo voy a preguntar la parte teórica también, algunas que otras definiciones y voy a preguntar el desarrollo de alguno de los ejercicios. Voy a escoger alguno de los ejercicios y les voy a preguntar, bueno, ¿cómo hiciste para resolver el ejercicio? O vamos a suponer si les toca justo razonamiento deductivo. Entonces, a ver, explícame cuáles fueron o cómo hiciste para demostrar que ese razonamiento es válido, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener que explicarme, bueno, mire, profe, acá, si le toca la parte simbólica, no hay ningún problema, porque ya lo tienen armado. Entonces, me explican qué ley utilizaron entre una y otra y cómo hicieron para resolverlo. No sé si contesta a tu pregunta, Damián. O sea, todas las preguntas teóricas van a ser del trabajo, a partir del trabajo que nosotros hicimos. Y está relacionado, ¿sí? Está relacionado, entonces puede que justo a vos te toque, vamos a suponer, partición, ¿sí? Dame la definición de partición de un conjunto. O dame la definición de razonamiento y marcame la diferencia entre razonamiento deductivo y lo que es el razonamiento. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bien, entonces sigamos avanzando, vamos a ir haciendo como un repasito si quieren, o si no, continuamos con temas nuevos. ¿Podemos hacer repaso, profe? Sí, hagamos repaso entonces. Bien, una lista de los conceptos. Sí, yo cuando finalicemos la clase les voy a armar la lista en general es razonamiento, razonamiento deductivo, ¿sí? Estructuras lógicas, cuantificadores y partición de un conjunto. Si bien no está en la parte práctica, también términos lógicos, ¿sí? ¿Qué son los términos lógicos o cuáles son términos lógicos y cuáles no? Porque está dentro de lo que es la unidad número 3 y parte de la 4, ustedes ya saben que es cuantificadores. De la unidad número 4 solamente cuantificadores y partición de un conjunto, ¿sí? El de las propiedades no hace falta. Bien.
Bueno, vamos a hacer un repaso. Entonces, vamos a ver lo que es un razonamiento. Un razonamiento era un conjunto de proposiciones, decía, ¿no? Yo se los voy a armar con mis palabras. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace que se diferencie el razonamiento del razonamiento deductivo? El razonamiento lo que hace es mostrarnos la estructura de cómo está formada, de cómo está formado el razonamiento, ¿sí? Y recuerden que teníamos tres partes. Teníamos la premisa del que se trate como primer elemento. El segundo elemento es la conclusión a la que se arriba. Y el tercer elemento es el relacionante. Los relacionantes son los conectivos lógicos que encontramos dentro de un razonamiento, ¿sí? O sea que es un conjunto de proposiciones, de la cual se tenga sentido afirmar que la misma es verdadera o no, ¿sí? Y lo que hace es mostrarnos la estructura de cómo está formado el razonamiento por medio de esos tres elementos que yo les acabo de nombrar. Y el razonamiento deductivo lo que hace es ofrecernos fundamentos concluyentes para arribar a la conclusión de un razonamiento, ¿sí? Eso es el razonamiento deductivo. Nada más que nos ofrece fundamentos concluyentes para llegar a demostrar que un razonamiento, que una conclusión es válida, ¿sí? O es válida o no es válida, dependiendo de cómo esté armado nuestro razonamiento. Generalmente todos los razonamientos son válidos, ¿sí? De hecho, los razonamientos que tienen ustedes ahí en la parte práctica, todos son válidos, todos, absolutamente todos. Bien, eso con respecto a lo que es razonamiento. Ahora vamos a la parte de implicación. Como ustedes recordarán, nosotros decíamos que una implicación una proposición va a implicar a otra cuando no se verificaba que el valor de verdad de la primera proposición es verdadera y el valor de verdad de mi segunda proposición es falsa. Y ahí es cuando yo le decía que nosotros no podemos partir de una proposición verdadera para llegar a una falsa. O sea, si no se verifica eso, entonces quiere decir que una proposición va a implicar a la otra. Tenemos que tener en cuenta que esta implicación acompaña consigo otras implicaciones asociadas. Y esas implicaciones asociadas eran la implicación recíproca, la implicación contraria y la implicación contrarrecíproca. Cuando yo digo que algo es recíproco, si yo tengo mi proposición, yo vamos a suponer que digo, si la montaña es alta, entonces el camino es largo. Ahí yo tengo, buscamos el conectivo lógico que es el entonces, o sea que la montaña es alta es P y el camino es largo va a ser Q. O sea, P va a implicar a Q. Si yo tengo que buscar la recíproca de esa proposición, voy a decir que Q va a implicar a P ahora. Entonces voy a decir, si el camino es largo, entonces la montaña es alta. Y ahí tenemos armada nuestra recíproca. Entonces, la implicación recíproca, Q implica a P. Y mi implicación contraria, yo tengo que expresar lo contrario a mi proposición original, ¿sí? ¿Quién es el contrario de P en este caso? No P. ¿Y quién es el contrario de Q? No Q. Entonces, es como decir el opuesto de. El opuesto de 5, menos 5. El opuesto de 2, menos 2. En este caso, sería contrario de P, no P, contrario de Q, no Q.
Entonces, mi implicación contraria va a ser no P implica a no Q. Y si yo lo llevo al lenguaje coloquial, entonces diríamos, si la montaña no es alta, entonces el camino no es largo. Y ahí quedaría nuestra implicación contraria. Ahora vamos a la contrarrecíproca. Ustedes recuerdan que tenemos la recíproca y ¿quién va a ser la contrarrecíproca? La contrarrecíproca vendría a ser es el contrario de la recíproca, ¿sí? Yo les estoy explicando de esta manera para que ustedes puedan distinguir entre una y otra y no se pierdan. Porque ya dice contrarrecíproca, ¿sí? Entonces sería el opuesto de la recíproca, si se quiere. Entonces la contrarrecíproca es el opuesto de la recíproca. Si yo en la recíproca tenía que Q implica a P, en la contrarrecíproca tengo que pensar el opuesto de Q, no Q. Entonces el opuesto de P, no P. Y en el lenguaje coloquial quedaría, si el camino no es largo, entonces la montaña no es alta. Eso con respecto a las implicaciones asociadas a la implicación. Pero acá no terminó todo, porque tenemos que tener en cuenta la negación, ¿sí? La negación de la implicación y por ende también tenemos que negar las implicaciones asociadas. Entonces lo primero que vamos a hacer, o lo primero que deberían hacer, es negar la implicación original de la que partimos. Porque generalmente lo que hacen es negar las implicaciones asociadas y no niegan la implicación de la que se parte. Entonces, si nosotros tenemos que negar P, entonces Q, y ahí viene a colación y tenemos que tener en cuenta la definición de la negación de la implicación. Entonces, la definición dice que la negación de la implicación es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. ¿Quién es mi antecedente? Mi antecedente es la proposición de la que yo estoy partiendo, ¿sí? Mi consecuente es la proposición a la que estoy arribando o a la que arribo o a la que llego. Entonces, negación de la implicación. Ya la definición misma nos dice conjunción del antecedente. Eso nos está indicando que nosotros vamos a colocar la primer proposición y automáticamente cambiamos el conectivo lógico de implicación a conjunción. Y ahí vamos a decir, y negamos el consecuente, en este caso Q a la que arribamos. O sea que nuestra implicación negada quedaría P y no Q. Y acá, a la hora de expresarlo en lenguaje coloquial, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Va a desaparecer la palabra sí con la que arrancamos, porque si nosotros vamos a la proposición original, decimos, si la montaña es alta, entonces el camino es largo. Cuando yo niego esa implicación, ya la palabra sí desaparece. Y voy a decir, la montaña es alta y el camino no es largo. Y ahí está la segunda parte que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Ya no utilizo la palabra entonces, sino la palabra y, que es la conjunción. Dos cosas desaparecen entonces en la negación de la implicación. La palabra sí y el entonces. Lo cambio por la palabra y o la letra I, si se quiere. Y así queda negada nuestra implicación. P y no Q. Ahora vamos a la negación de las implicaciones asociadas. En la recíproca, nosotros tenemos que Q implica P. En ese caso, mi antecedente es Q y P pasa a ser mi consecuente. Entonces, cuando yo niegue la implicación recíproca,
teniendo en cuenta la definición de negación de la implicación, me va a quedar Q y no P. Y si lo llevamos al lenguaje coloquial, la implicación recíproca va a quedar: el camino es largo y la montaña no es alta. Bien, ahora vamos a prestar atención en la contraria, ¿sí? Porque generalmente, a veces cuando estamos apurados y nosotros negamos la implicación contraria, tendemos a hacer positivo el antecedente. En realidad, el antecedente no se modifica en la negación de la implicación. Entonces, en la implicación contraria, si nosotros tenemos no P implica a no Q, cuando la vayamos a negar, en este caso no P es mi antecedente. Entonces voy a decir no P y Q. Q está negada. Negación de la negación, queda mi proposición afirmativa. Entonces, no P queda tal cual está, porque es antecedente, no P y Q. Y en el lenguaje coloquial diríamos, la montaña no es alta y el camino es largo. Ocurre exactamente lo mismo con la contrarrecíproca. Tenemos a no Q como antecedente, o sea que no Q va a quedar tal cual está. Cambiamos la implicación por la conjunción y queda de manera afirmativa P. Y en el lenguaje coloquial vamos a decir, el camino no es largo y la montaña es alta. Y ahí quedaría completo el ejercicio, ¿sí? O sea, pasamos al lenguaje simbólico, si lo tenemos en coloquial, la implicación, hacemos las implicaciones asociadas a ella, tanto en el lenguaje simbólico como en el lenguaje coloquial, y hacemos la negación de todas las implicaciones que tengo en el ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a este tema? No, profe. Bien. Espero que se haya entendido. Bien. Bien, bien, perfecto. Bien, eso con respecto a negación de la implicación. Bien, entonces ahora, continuando, vamos a dos de los temas que parecen muy sencillos, pero al mismo tiempo complicados a veces. Muchas veces los ejercicios más sencillos son los que nos complican a veces a la hora de desarrollar los ejercicios. ¿Cuáles son esos dos temas? Esos dos temas es cuantificador y estructura, ¿sí? Vamos a recordar que tenemos nosotros como estructuras lógicas a 4 estructuras. Universal afirmativa, universal negativa, particular, particular afirmativa y particular negativa. Y ahí tenemos nuestras 4 estructuras lógicas. No es lo mismo negar una estructura lógica que negar un cuantificador. ¿Por qué? Porque si yo tengo primero que nada, tenemos que saber identificar cuándo es una estructura y cuándo tengo un cuantificador, ¿sí? Y a qué estructura va a pertenecer. Entonces, si yo digo, por ejemplo, los mexicanos son latinoamericanos, estoy frente a una estructura universal afirmativa. Recordemos que nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra todo nos lleva a la universalidad, a saber que esa estructura es universal. En este caso tengo la palabra los, que es un plural, ¿sí?
Entonces digo, los mexicanos, estoy diciendo todos los mexicanos son latinoamericanos. Entonces ahí estoy frente a una estructura universal afirmativa. Si yo tuviera que negar esa estructura lógica, cuando la niego, diría, ningún mexicano es latinoamericano. Entonces vamos a tratar de utilizar correctamente la negación. No estaría mal si me ponen los mexicanos no son latinoamericanos, pero yo creo que es momento de que aprendamos a utilizar los términos, ¿sí?, de cuando, para saber identificar bien cuando estoy frente a una estructura universal, ya sea afirmativa o negativa. Entonces, de esa manera vamos a decir, cuando yo niegue, ningún mexicano es latinoamericano. ¿Qué ocurre si yo ahora digo, por ejemplo, si digo, todo 2 más 2 es igual a 4? Estoy frente a una universal afirmativa, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo digo todo x es menor o igual que 4? Ya cuando tengo una x interviniendo en una proposición, entonces voy a estar frente a un cuantificador, ¿sí? Ahí es cuando nos damos cuenta cuando pertenece una proposición a una estructura y cuando pertenece a un cuantificador. Cuando hablamos de cuantificador, estamos frente a función proposicional, ¿sí? Cuando interviene la letra o la palabra X, estoy frente a un cuantificador universal, porque estoy diciendo para todo X, ¿sí?, X es menor o igual a 4, si se quiere, ¿sí? Ahí estoy frente a un cuantificador. Y si yo tengo que negar un cuantificador universal, sé que se va a transformar en un cuantificador existencial, que es totalmente diferente cuando yo niego una estructura lógica. Una cosa es negar una estructura lógica y otra cosa diferente es negar un cuantificador, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque he encontrado mucha confusión o algunos errores cuando tuvieron que desarrollar un ejercicio eh, cuando yo les había enviado y tenían ese tema, ¿sí? Había muchas dudas con respecto a eso. Entonces, estructuras, 4 estructuras. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Sabemos que las universales comienzan con la palabra todo o intervienen artículos plurales, ¿sí? Si cuando niego una universal afirmativa, ese todo o ese los se transforma en ningún. Una estructura particular comienza con la palabra algún, que no hay diferencia con una particular negativa, porque puedo decir algún perro es un mamífero de 4 patas y puedo decir algún perro no es un mamífero de 4 patas. O sea que tenemos que leer bien la proposición para identificar a qué estructura va a pertenecer. Ya el hecho de que comience con la palabra algún, vamos a estar frente a una estructura particular, bien digo. Bien, eso con respecto a estructura y con respecto a cuantificador. Cuantificador, tenemos 2 cuantificadores, universal y existencial. Cuando niego un universal se me transforma en existencial y cuando niego un existencial se me transforma en universal. Puedo tener ambos cuantificadores dentro de un solo ejercicio. Inclusive se me puede repetir 2 veces un cuantificador y estar interviniendo otra variable más, como en uno de los ejercicios que les envié. Creo que dice, para todo X existe un Y, para todo Z. Creo que hay uno de esos ejercicios. Ahí tenemos 3 cuantificadores, 2
universales, un existencial, pero interviene una tercera variable, que en este caso es z, ¿sí? Que en ese no hay problema. Entonces, si yo tengo una combinación de cuantificadores, el que está en universal se va a transformar en existencial, y el que está en existencial en universal. Y después me fijo qué conectivo lógico tengo entre las funciones proposicionales, ¿sí? Si tengo un entonces, recuerden, negación de la implicación. Si tengo una I, se transforma en O. Si tengo una O, se transforma en I. Si tengo una doble implicación, se va a transformar en O, ¿sí? Ojo, si tengo un conjunto de proposiciones que va a implicar a una siguiente función proposicional. Mucho ojo con eso, porque ahí funciona como antecedente. Vamos a suponer que después de la barra crasi, que se llama crasi, ¿sí? El por lo tanto, creo que, ¿sí? O los dos puntos. Entonces, vamos a suponer que tenemos P, sí, P de X y Q de X, entre paréntesis, entonces R de Z, ¿sí? Ahí ese P de X y Q de Y están funcionando ambos como antecedente, o sea que ese no se va a modificar en nada. Así es que siempre que tengan una implicación y un conjunto de proposiciones está implicando a otra proposición, es el antecedente, ese queda intacto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Se entendió, chicos? La diferencia entre estructura y cuantificador. Sí, profe. Bien. Bien, creo que esos son todos los temas que vamos a ver en el parcial. Espero que se haya entendido. De más está decir que si les llega a surgir alguna duda, pueden escribirme y yo salvaré algunas dudas que tengan. Otra cosa, a la gente que por ahí todavía no lo ha entregado, me lo envía antes del lunes, por favor, ¿sí? Voy a hacer una excepción y voy a recibir los trabajos hasta el lunes, no, hasta el domingo, salvo casos así como muy, muy especiales que se comunique alguien conmigo, profe, que estoy complicado con el trabajo, por lo que sea, podré hacer una excepción y recibirlo hasta el lunes en la mañana. Así es que bueno. Bueno chicos, si no hay ninguna otra duda más, hasta acá la clase de hoy. Que tengan un muy buen fin de semana. Quédense Gracias, Gracias. profe. tranquilos. Igualmente. Igualmente. Quédense tranquilos y no se desanimen, ¿sí? Que les va a ir muy bien a todos. Ya estamos listos, Gracias. profe. Muy bien, chicos. Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Nos vemos, Ale.